Imagínate esto. Llevas 5 años haciendo exactamente lo que te dijeron que hicieras. Cada mes apartas dinero, compras un fondo indexado, no intentas adivinar el mercado, no persigues acciones de moda, no haces locuras. En teoría, eres el inversor disciplinado perfecto. Pero luego abres tu cuenta, ves una caída fuerte y sientes esa punzada en el estómago. Empiezas a preguntarte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué esto se siente tan mal? Mira, ahí es donde empieza el problema. Porque a muchísima gente le vendieron la idea de que los fondos indexados son automáticamente la mejor inversión para todo el mundo, en cualquier momento y para cualquier objetivo. Y no. A veces son una herramienta brillante y a veces son una decisión mediocre o incluso peligrosa, dependiendo de cuándo necesitas el dinero, cuánto riesgo realmente soportas y qué crees que estás comprando. La cuestión es que una inversión puede ser excelente en promedio y aún así ser una mala elección para tu vida real. Y eso cambia completamente la conversación que casi nadie está teniendo. Hoy vamos a desmontar ese mito antes de que te cueste años y dinero. Me llamo Orangu y paso demasiado tiempo pensando en cómo la gente toma decisiones de inversión. Si eres alguien que está intentando construir patrimonio sin cometer errores caros, asegúrate de suscribirte y darle me gusta a este video si te ayuda. Ahora, antes de que alguien escriba en comentarios que estoy atacando los fondos indexados, no estoy diciendo que sean malos. De hecho, para muchísimas personas han sido una de las herramientas más útiles para invertir de forma simple, barata y disciplinada. El problema es otro. El problema es que Internet tomó una idea inteligente y la convirtió en una respuesta automática. Como si el mismo martillo sirviera para arreglar cualquier cosa en una casa. Y no funciona así. Porque invertir no es solo elegir un producto. Es alinear un producto con un objetivo, un plazo, una tolerancia emocional y una situación personal. Eso es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Un fondo indexado puede ser una gran solución estadística y aún así una mala solución práctica para ti. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque cuando entiendes esa diferencia, dejas de repetir consejos populares y empiezas a tomar decisiones inteligentes. La razón por la que esta idea se volvió tan poderosa es bastante simple. En muchos casos, funciona. Durante décadas, una enorme cantidad de fondos gestionados activamente no logró superar de forma consistente a los índices amplios después de comisiones. Y ese después de comisiones es la parte que importa. Porque una diferencia aparentemente pequeña, como pagar 1% anual frente a 0.10%, puede comerse decenas de miles de dólares con el paso del tiempo. Mira, cuando la gente descubre eso, siente alivio. Piensa, perfecto, ya no tengo que elegir, solo compro el mercado y listo. Y, siendo honestos, esa reacción tiene sentido. A la mayoría de la gente no le sobra tiempo para analizar empresas, interpretar balances o decidir si una acción está cara o barata. Tienen trabajo, hijos, deudas, estrés y una vida real bastante más complicada que una hoja de cálculo. Así que aparece una solución que promete diversificación, bajo costo y simplicidad, y claro que se vuelve popular. Es como entrar a un restaurante enorme, no es saber qué pedir, y decir, tráeme un poco de todo. No será una decisión perfecta, pero reduce muchísimo la probabilidad de cometer un error obvio. Ahora, aquí entra el factor psicológico. La simplicidad no solo ahorra dinero, también reduce culpa, miedo y fatiga mental. Si compras un fondo indexado, sientes que estás siendo prudente, racional y paciente. Y muchas veces lo estás siendo. Pero eso también crea una trampa mental. La gente deja de analizar si esa decisión encaja con su situación concreta. Confunden una buena regla general con una verdad universal. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. La popularidad de una estrategia no prueba que sea correcta para ti, solo prueba que es fácil de explicar y fácil de repetir. Y cuando un consejo es fácil de repetir, empieza a sonar como ley. Compra el índice, mantén la calma, a largo plazo siempre sube. Frases útiles, sí, pero incompletas, porque invertir no se trata solo de retorno promedio. Se trata de cuándo necesitas el dinero. ¿Qué harás si tu cartera cae 35%? ¿Cuánto efectivo tienes fuera del mercado? ¿Y cuánto dolor emocional puedes soportar sin abandonar el plan? Aquí es donde se pone realmente interesante.
La misma inversión que ayuda a una persona a hacerse rica lentamente puede empujar a otra a vender en el peor momento. Y eso cambia toda la conversación. Primera razón, no coincide con tu horizonte de tiempo. Si vas a necesitar ese dinero en 2, 3 o incluso 5 años, un fondo indexado de renta variable puede no ser la herramienta correcta, aunque tenga un gran historial a largo plazo. El mercado no se mueve en línea recta. Puede subir mucho en una década y aún así caer 30 o 40% antes del momento en que tú necesitas vender. Y ahí se rompe la fantasía de solo espera, porque no todo el mundo puede esperar. Si vas a usar ese capital para la entrada de una casa, para una jubilación cercana o para pagar estudios, el promedio histórico deja de ser el dato más importante. Lo que importa es si el dinero estará disponible cuando lo necesites. Segunda razón, no coincide con tu tolerancia emocional real, porque la tolerancia al riesgo imaginaria casi siempre es más alta que la verdadera. Mucha gente dice que podría soportar una caída del 30% sin problema. Luego llega una caída del 30% y esa misma persona revisa su cuenta 3 veces al día, duerme mal y vende cuando el daño ya está hecho. La cuestión es que una inversión no fracasa solo cuando baja. También fracasa cuando te empuja a tomar malas decisiones. Si un fondo indexado te parece perfecto en teoría, pero en la práctica te hace entrar en pánico, entonces no era perfecto para ti. Era demasiado agresivo para tu psicología. Tercera razón, podrías estar más concentrado de lo que crees. Esto suena extraño porque los fondos indexados se venden como sinónimo de diversificación. Pero diversificación no siempre significa equilibrio. Algunos índices ponderan más a las empresas más grandes. Eso quiere decir que, si unas pocas compañías crecen muchísimo y pasan a representar una parte enorme del índice, tú terminas con una exposición muy alta a ese grupo, aunque sientas que estás comprando todo el mercado. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Comprar muchas empresas no garantiza que el riesgo esté bien repartido. Imagina una pizza cortada en 10 porciones donde 4 trozos gigantes son de los mismos ingredientes. Técnicamente hay variedad, sí, pero una parte enorme del sabor sigue dependiendo de muy pocas cosas. Cuarta razón, tu objetivo puede no ser maximizar retorno, sino estabilidad, liquidez o flujo. Mucha educación financiera se comporta como si el único objetivo válido fuera obtener el mayor retorno posible durante el mayor tiempo posible. Pero la vida real no funciona así. Hay personas que ya no están en fase de acumulación. Están en fase de protección. Otras necesitan ingresos regulares. Otras necesitan dormir tranquilas. Ahora, quizás estés pensando, bueno, pero si históricamente el mercado sube, ¿no debería asumir ese riesgo de todos modos? No necesariamente. Si una persona está a 3 años de retirarse, una caída fuerte al principio puede dañar su plan más que una rentabilidad ligeramente menor. A veces la mejor inversión no es la que más gana, es la que reduce la probabilidad de arruinar un objetivo importante. Quinta razón, estás usando un fondo indexado como sustituto de una estrategia completa. Mucha gente cree que invertir bien es elegir el producto correcto, como si encontrar el fondo adecuado resolviera por sí solo el problema del dinero. Pero un producto no reemplaza una estrategia. No decide cuánto efectivo deberías tener aparte. No decide qué porcentaje de tu cartera debe estar expuesto al riesgo. No decide cómo reaccionarás en una recesión. Un fondo indexado puede ser una excelente pieza dentro de un sistema. El problema aparece cuando se convierte en el sistema entero. Te pongo un ejemplo simple. 2 personas compran el mismo fondo. La primera tiene un fondo de emergencia. No necesita tocar esa inversión en 10 años y entiende que las caídas son parte del proceso. La segunda invierte dinero que podría necesitar en 18 meses y no ha vivido nunca un mercado bajista. En papel hicieron lo mismo. En la vida real tomaron decisiones distintas. La primera compró una herramienta adecuada para su plan. La segunda compró volatilidad disfrazada de sabiduría popular. Y ese es el punto central de este video. Un fondo indexado no es bueno o malo. Su calidad depende del trabajo que le estás pidiendo que haga. Si le pides crecimiento a largo plazo y tienes tiempo, disciplina y margen emocional, puede funcionar de maravilla. Si le pides estabilidad a corto plazo o protección inmediata, puede decepcionarte cuando más necesitas que responda. La mayoría de los errores financieros no vienen de usar productos terribles, vienen de usar productos razonables en contextos equivocados.
Y cuando entiendes eso, dejas de preguntar ¿es una buena inversión? Y empiezas a preguntar algo más útil, ¿es una buena inversión para este objetivo, en este momento, con esta vida? Veámoslo con personas reales, porque aquí es donde todo deja de ser teoría. Caso 1. Daniel, 25 años, acaba de empezar a trabajar. No necesita ese dinero en al menos 20 años y puede invertir todos los meses de forma automática. Para alguien así, un fondo indexado amplio sí puede ser una herramienta excelente. Tiene tiempo para sobrevivir caídas, beneficiarse del interés compuesto y dejar que el mercado haga su trabajo. Si Daniel invierte $500 al mes durante 30 años y obtiene un retorno promedio del 8% anual, terminaría con alrededor de $680,000. No porque haya encontrado una fórmula mágica, sino porque el tiempo hizo casi todo el trabajo pesado. Ahora cambia el perfil. Caso 2. Marta, 59 años, quiere retirarse en 3 años y tiene $300,000 invertidos. Si pone la mayor parte en un fondo indexado de renta variable, justo antes de una caída del 30%, su cartera podría bajar a $210,000. Para volver a $300,000, necesitaría una subida de más del 40%. Ese es el detalle que la mayoría pasa por alto. Las pérdidas no se recuperan con la misma facilidad con la que ocurren. Y si Marta necesita empezar a retirar dinero mientras su cartera está deprimida, el daño se multiplica. En su caso, la mejor decisión quizás no sea maximizar retorno esperado, sino reducir el riesgo de secuencia. Caso 3. Luis, 38 años, invierte en un fondo indexado porque escuchó que a largo plazo siempre funciona, pero no tiene fondo de emergencia, arrastra deudas caras y además usa dinero que podría necesitar si su negocio se frena. Luego llega una recesión, sus ingresos bajan, su cartera cae un 25% y vende. Aquí el problema no fue el fondo indexado. El problema fue que Luis compró una estrategia pensada para estabilidad a largo plazo con una estructura financiera demasiado frágil para soportarla. Ahora, quizás estés pensando, ¿entonces solo debería invertir en fondos indexados si soy joven? No, esa no es la conclusión. Aquí es donde se pone realmente interesante. La variable principal no es tu edad. Es la combinación entre plazo, liquidez, estabilidad emocional y flexibilidad. Una persona de 60 años con pensión sólida, efectivo abundante y horizonte largo puede tolerar más renta variable que una persona de 35 con ingresos inestables y cero colchón. Mira, por eso tanta gente se equivoca, porque copia carteras sin copiar contextos. Ve un consejo que funcionó para alguien en Internet y asume que funcionará igual en su vida. Pero invertir bien no es imitar una solución popular. Es construir una solución compatible con tu realidad. Y cuando haces eso, dejas de buscar la inversión perfecta y empiezas a tomar decisiones que puedes mantener incluso cuando el mercado se pone incómodo. Y ese matiz importa más de lo que parece. Porque una buena cartera no es la que impresiona en una conversación, sino la que te permite seguir invertido, mantener la calma y acercarte a tus metas sin destruirte por dentro cuando el mercado decide ponerte a prueba. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero que te lleves hoy? Que un fondo indexado puede ser una herramienta extraordinaria, pero no es una respuesta automática. No porque esté mal diseñado, sino porque tu vida no es un promedio estadístico. Tu horizonte importa. Tu necesidad de liquidez importa. Tu tolerancia emocional importa. Tu estabilidad laboral importa. Y la diferencia entre una buena decisión y una mala muchas veces no está en el producto, sino en el momento y en el papel que le das dentro de tu plan. Así que aquí tienes 5 pasos prácticos. Primero, define para qué sirve ese dinero y en qué fecha podrías necesitarlo. Segundo, separa tu fondo de emergencia de tus inversiones. No mezcles seguridad con crecimiento. Tercero, pregúntate con brutal honestidad cómo reaccionarías si tu cartera cae 30%. Cuarto, revisa si tu cartera está más concentrada de lo que parece. Y quinto, deja de preguntar qué compra todo el mundo y empieza a preguntar qué puedo mantener sin romper mi plan cuando llegue el caos. Mira, construir patrimonio no consiste en repetir frases inteligentes de Internet. Consiste en entenderte lo suficiente como para elegir una estrategia que puedas sostener durante años. Eso es lo que la mayoría de la gente no hace. Y por eso se rinde justo antes de que el tiempo empiece a jugar a su favor. Si este video te ayudó, suscríbete, dale me gusta y cuéntame en los comentarios algo muy simple. ¿Estás invirtiendo con una estrategia real o solo con una idea popular? Porque esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar por completo tu futuro financiero.